Y el día de hoy vamos a hablar sobre la agenda de infraestructura en telecomunicaciones y para eso hemos invitado al señor Carlos Guamanto Mesich, él es director de DN Consultores. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Alexis, un gusto. El tema de infraestructura en telecomunicaciones es importante para el país, para el crecimiento del país, y parte de lo que se ha mencionado, por ejemplo, es, digamos, la implementación de la red dorsal de fibra óptica a nivel nacional. Esto es parte solamente de lo que se tiene que invertir en infraestructura en telecomunicaciones. ¿Cuál es la agenda? ¿Cuál es el paquete total de inversiones que deberíamos tener en el país? Sí, mira, nosotros hace unos días hemos sido testigos de un estudio que ha realizado un gremio importante en el país que se llama AFIN, Gremio de Operadores Privados en Infraestructura de toda índole, telecomunicaciones, energía, saneamiento y transporte, donde devela cuánto es el orden de magnitud de la brecha que existe en la infraestructura en el país para estos diversos servicios. Entonces, primero que nada, saludar esa iniciativa porque reconoce lo que los peruanos cada vez reconocemos más, en el sentido que los grandes problemas que tenemos giran en torno a, de un lado, educación y otro lado, infraestructura. En ese sentido, va muy bien. En segundo orden, desnuda esa gran brecha que existe. Según este estudio de AFIN, la brecha en telecomunicaciones es de 19.000 millones de dólares. Y proyectos conocidos suman apenas 900 millones de dólares, de los cuales 400 corresponden a la red dorsal que mencionaste. Y entonces la brecha es bastante grande. Es decir, el punto acá es que se necesita inversiones de 19.000 millones para que efectivamente, digamos, todas las poblaciones rurales, por ejemplo, tengan acceso por lo menos a una telefonía móvil, por lo menos a un internet, que la gente que nos está escuchando probablemente, digamos, en ciertos lugares que no tiene todavía acceso, tenga la facilidad de comunicarse para poder hacer negocios, para poder desarrollarse, para que los hijos puedan entrar a internet. ¿Qué es, digamos, cuál sería la agenda entonces? Porque si solamente estamos hablando de 900 millones de una agenda final de 19.000, digamos, nos falta bastante trecho, ¿no? Hay mucho por hacer, efectivamente, ¿no? La aspiración está orientada al año 2021 para que Perú sea una suerte de Corea del Sur, que es el país líder en el mundo en banda ancha. Pues, sí, entonces es una, como visión, por lo menos es bastante saludable y bueno, veremos cómo en el camino eso se va enrutando y precisamente que a nivel de políticas públicas el camino se despeje para que eso sea posible. Y en ese sentido, inspirándonos en esa cifra, nosotros hemos intentado como analistas independientes en el mercado identificar ya no a nivel nacional cuánto es el orden de la brecha de infraestructura, sino la brecha para poder ofrecer servicios de telecomunicaciones a las localidades típicamente excluidas, es decir, en el país. Es decir, siempre tenemos muy claro que en el gobierno actual hay un énfasis por resolver ese gran déficit de inclusión social, que en este ámbito podría llamarse inclusión digital. Entonces, ¿cómo resolver el problema para que las localidades rurales, que son el 20% de la población nacional, 6 millones de peruanos, puedan estar conectados con banda ancha? Entonces, en ese sentido, de esta cifra de 19.000 millones, nosotros hemos lanzado un rango que hemos estimado financieramente por el cual entre 60 y 80 millones, es decir, apenas, mucho menos que el 1% de eso, que esa cifra de 19.000 millones, serían suficientes para poder aumentar la penetración de banda ancha en localidades rurales en el Perú del 0% que está hoy día a un orden del 10%. Y es algo, porque ya sería un primer paso, pero el monto de inversión parece bastante pequeña en comparación al monto total, por ejemplo, de la inversión que se necesita o lo que se va a hacer en el tema de la red dorsal de banda ancha. Pero el problema siempre en las localidades pequeñas ha sido, digamos, algo que se llama economía de escala. Sí. El problema es que llegar a una comunidad pequeña, probablemente con pocos habitantes, sea muy caro pues para un operador llegar a esa comunidad y poder operar, porque tendría que tener todo un tema de activos, de costos fijos, gente trabajando en el lugar para poder atender a muy poca población. ¿Cómo se resuelve ese problema? Se resuelve con un modelo de negocio que considera dos ámbitos. Al final de lo que se trata, como bien sugieres, es que el modelo sea económicamente sostenible, que ofrezca un margen razonable de utilidad que permita sostener el servicio. Entonces, la rentabilidad siempre deriva de dos partes, ingresos y costos. Entonces, del lado de costos, lo que queremos es que aprovechar el conocimiento y el desarrollo del servicio que ya operadores rurales tienen hoy día. Hay una lista de operadores rurales, unos cuantos que son diferentes de los operadores grandes en el mercado, que ya tienen el servicio cubierto en varias localidades en el país, en un buen número de localidades en el país. Por tanto, aprovechar que ellos ya están ahí y por tanto tienen costos menores y sobre esa base poder pensar en que sea un servicio sostenible. Así como costos, por el lado de ingresos,
nosotros pensamos en un modelo de operador neutro de acceso rural, que no es otra cosa que replicar el modelo del operador neutro de la red dorsal, ¿no? Pero ha aplicado ya de manera específica al ámbito rural. Es decir, que exista un operador rural, cualquiera de ellos, y que sea neutro, de modo tal que los operadores móviles, para llegar a esas localidades pequeñas que hoy día están excluidas, puedan contar con servicio de móvil, aprovechando esa economía de escala que mencionas, ¿no? Para que todos los móviles deban usar esta red del operador neutro de acceso rural. O sea, para resumirlo y hacerlo entendible, el punto es, hay ahorita operadores rurales, digamos, que están ofreciendo el servicio de telecomunicaciones en comunidades pequeñas, probablemente no tan pequeñas como uno quisiera, porque es costoso, obviamente, ¿no? Así digamos, hay un costo alto, digamos, por atender a cada población pequeña. Pero la lógica sería, este operador rural o este grupo de operadores rurales podría montar una red en otras localidades siempre y cuando, digamos, la regulación defina una tarifa estándar para que de repente un Telefónica o un Claro puedan montarse sobre su infraestructura una vez que la creen, ¿no? Digamos, en los ámbitos rurales, puedan definir una tarifa y de esa forma esa tarifa les pueda ser, digamos, interesante porque les genera una utilidad y no van a tener que negociar, digamos, con un Telefónica o un Claro para ver cuánto es lo que les van a cuánto le van a cobrar, digamos, o cuánto le va a terminar pagando este operador grande por montarse sobre su red. Esa es un poco la lógica, de forma tal que se pueda, digamos, masificar el servicio. Sí, mira, las localidades del tamaño de 500 habitantes son bastante pequeñas para las telecomunicaciones y los operadores móviles, es cierto y es bastante visible, que cada vez llegan a localidades más pequeñas, pero no, como mencionabas, no suficientemente pequeñas aún. Entonces, hay dos formas en que esperemos que puedan llegar. Una, por libre mercado, cuando con el paso de los años las tecnologías lo permitan, y la otra es con subsidio a operadores móviles ahora mismo, que es lo que existe a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La cuestión es que fuera de esas dos opciones hay una tercera ventana que es sin subsidio, es decir, ahorrando recursos al Tesoro Público. Que es recurso de todos los peruanos, finalmente, ¿no? Y sin subsidio, aprovechando la estructura de costos conveniente que ya los operadores rurales pueden ofrecer. Entonces, si combinamos esa estructura de costos conveniente con la necesidad de que sea un operador neutro y por tanto todos los móviles para llegar a una localidad pasen por ese operador neutro, en vez de que cada uno ponga una red propia, lo cual es más caro, ¿no? Claro. Entonces, si combinamos esos factores, este modelo puede funcionar. Y precisamente lo que hace falta ahí para concluir el modelo es que la regulación defina precisamente un cargo para esta habilitación del servicio móvil rural basado en costos, que no es otra cosa que el mismo esquema que se utiliza para otro tipo de cargos. Basado en costos, con un margen razonable de utilidad, y con eso ya se puede cerrar el círculo y pensar en un modelo que sería viable en poco tiempo, en menos de 2 años, y decía aumentar la penetración de banda ancha que hoy día. Fíjate, es nada más una cifra bastante elocuente, ¿no? En Lima, de banda ancha, el 40% de hogares ya tiene ese servicio. Fuera de Lima, en el resto del Perú urbano, el 15 al 20% ya tiene servicio de banda ancha. En el mundo rural, la penetración es 0,5%, casi nada. Entonces, la idea es cómo podemos dar un salto para que ese 0,5% pueda convertirse en una cifra de 5 al 10% de manera rápida y sobre todo de manera costo efectiva. Ahora, para dar el siguiente salto, entiendo, para llegar al 10%, ¿qué es lo que se tendría que hacer? 80, 90 millones. Sí. Para dar el siguiente salto y para que la población rural, digamos, tenga masivamente acceso a banda ancha, que es casi un sueño en realidad, ¿qué es lo que se tendría que hacer? ¿Cuál sería el siguiente paso? Simplemente que por un tema de mercado estos operadores sigan, digamos, brindando el servicio y que los operadores grandes que se monten sobre su infraestructura simplemente sigan, digamos, penetrando en el mercado. ¿O hay algún segundo paso que hay que tomar? He mencionado la cifra de 500 habitantes por localidad como una cifra promedio donde los operadores móviles hoy día no llegan y los operadores rurales sí llegan, ¿no? Entonces, hay localidades que tienen 400, 300, etcétera. Entonces, si empezamos con una población de ese orden de magnitud, veamos cómo funciona el modelo sin subsidio y apenas con un cargo basado en costos, y luego una suerte de piloto podría ser,
para que luego de 1 o 2 años, conforme vemos que funcione, expandamos eso, de repente sin subsidio también, o ya con un subsidio, pero un subsidio eficiente, no un subsidio a un operador para que atienda cierto grupo de localidades, sino a una suerte de habilitador neutro para que atienda a todos los operadores móviles. Eso definitivamente es más eficiente, ahorra recursos al Tesoro Público, claro, a Fitel en particular, y contribuye con el objetivo de cobertura, que es lo que mencionábamos al inicio, sí, y competencia, que es parte del problema que también tiene el Perú. Es un esquema en realidad interesante, creo que es un esquema de ganar-ganar para todos. En todo caso, lo que vamos a hacer es, el día de hoy vamos a poner cierta información de la que nos ha brindado Carlos en el Facebook de Valor Agregado, que es www.facebook.com/valoragregadotv, para la gente que está interesado en conocer un poco el modelo que están proponiendo ustedes, que parece interesante, porque finalmente lo ideal sería que todo el Perú esté conectado, que todas las casas en el Perú y todos los comercios puedan tener banda ancha y puedan hacer negocios por internet, puedan, digamos, los niños puedan entrar a ver temas por internet, y finalmente eso ayuda también al crecimiento del país. Muchas gracias, Carlos, por venir a Valor Agregado, y eso, amigos, es todo por el día de hoy. Nos vemos con más en Valor Agregado.